Quisiera comenzar leyendo unas palabras escritas por el poeta y músico chileno Julio Neuhauser, cuando en el año 1973 fue obligado a irse al exilio por la dictadura militar que comenzó a gobernar el país de Chile. Escribió un poema estando en el exilio muy particular y quisiera compartir algunas estrofas de ese poema con ustedes. Neuhauser escribió: cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¿Por qué me gustan esas palabras? ¿Por qué decidí compartir estas palabras con ustedes para introducir el texto o los textos que vamos a estar viendo en el día de hoy? Me gustan porque creo que lo que escribió Neuhauser es un reflejo perfecto de la realidad humana. Nosotros vivimos cambiando. Todo en la vida cambia. Somos hoy de una forma y mañana somos de otra. Me gusta porque él no presenta el cambio como algo extraño. Constantemente en su poema él está diciendo que yo cambie no es extraño, y esa es nuestra realidad. No es extraño que nosotros cambiemos. Lo extraño sería que no cambiáramos. Lo extraño sería que fuéramos siempre igual. Imagine su vida a la edad que usted tiene hoy y con todo el tiempo que ha transcurrido, que si usted fuera igual que cuando tenía 5, 6, 10 años. Para nosotros es bueno cambiar. No es extraño el cambio, y eso es lo que él presenta aquí. Pero me gusta también porque al ver la realidad del cambio, me hace ver la realidad de qué frágil es la vida de nosotros los humanos. Qué frágiles somos. Y somos frágiles al no poder mantener las cosas probablemente al punto que a nosotros nos gusta. A veces no podemos mantener las cosas de manera que nos funcionen porque constantemente estamos cambiando. Y al ver esa realidad, entonces nos presenta un contraste muy marcado con la realidad de Dios. Nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia. Dios no cambia. Dios es inmutable y así lo dice. Los cambios para nosotros son algo de nuestro día a día, pero Dios no puede cambiar. Para nosotros los cambios representan la esencia de lo que nosotros somos, pero la esencia de Dios es que Él no cambia. Y vamos a volver a las Escrituras. Una vez más vamos a ese texto que leímos hace un momento y vamos a partir de ahí en el día de hoy. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Para que se le haga más fácil de encontrar, el libro de Malaquías está exactamente antes del libro de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. En el capítulo 3, versículo 6, solamente voy a leer la primera parte del texto. Dice: porque yo, el Señor, no cambio. Vamos a partir de ahí en esta mañana. Yo, el Señor, no cambio. Padre, gracias por tu misericordia y gracias, Señor, por guiarnos a tu palabra. Cámbianos en el día de hoy al ver que tú no cambias. Quita de nosotros, Señor, cualquier impedimento, cualquier distracción que impida que nuestro corazón reciba tu palabra y que impida que ella sea predicada. Delante de ti estamos, Señor, rogando que nos permitas seguir conociéndote, que nos admires en el día de hoy de forma tal
que nuestro corazón y nuestra mente sea edificada por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Mientras este escritor chileno constantemente dice que no es extraño que yo cambie, sí sería muy extraño tener a un Dios cambiante. Y no solamente sería extraño que Dios cambie, sino que hasta cierto punto sería decepcionante. Sería decepcionante ver a Dios de una manera hoy y que ya mañana sea de otra manera. Sería decepcionante que Dios hoy me diga algo y que mañana entonces me diga algo totalmente diferente. Hay un autor que, hablando acerca de esto, dice que un Dios cambiante, un Dios con letra minúscula, cambiante, no sería Dios. Sería más bien un ser mitológico, no digno de adoración, sino digno de lástima. ¿Qué valor tendría un Dios que cambia? Porque sería entonces igual que nosotros. En nuestra ruta de conocer a Dios, en nuestra ruta de contestar nuestra pregunta de quién es Dios, en el día de hoy yo creo que veamos otro atributo del Señor y que veamos su inmutabilidad. Veamos que Dios no cambia porque Dios es inmutable y sobre todo que podamos ver cómo ese atributo garantiza el funcionamiento de todos los demás atributos de Dios. Cómo nuestra vida está guardada y garantizada en la inmutabilidad de Dios, no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante que hablemos de eso? ¿Por qué es importante que invirtamos nuestro tiempo en hablar simplemente de que Dios no cambia? ¿Cómo va eso a afectarnos a nosotros? Esto es importante en primer lugar porque la inmutabilidad de Dios se combina con la autoexistencia y con su santidad para formar una sombrilla que protege y garantiza el accionar de los demás atributos de Dios. Yo puedo confiar en que Dios siempre me va a amar, en que Dios no cambia, en que Él es santo. Yo puedo confiar en que Dios es un Dios bueno, porque a pesar de yo cambiar y ser un hombre malo, Dios no cambia y su bondad siempre seguirá funcionando a favor de nosotros. Además, conocer esto, conocer este atributo de Dios, me ayuda a ver el contraste marcado que hay entre Dios y nosotros. Me ayuda a ver que nosotros somos débiles, pero que Dios es fuerte. Me ayuda a mi vida porque la inmutabilidad de Dios nos muestra a nosotros finitos y a Dios infinito. Nos muestra temporales y muestra a Dios eterno. A.W. Tozer, un pastor de siglo pasado y escritor, decía que todas las cosas que cambian muestran a Dios eterno porque lo muestran que Él no cambia. Pero además de todo eso, mis hermanos, la inmutabilidad se convierte en un ancla que fija y protege nuestra vida ante las duras tormentas que enfrentamos en los mares de este mundo. Cuando yo sé que Dios es inmutable y puedo anclar mi vida y confiarla a eso, no hay tormenta que nos mueva de forma tal que vayamos a ser destruidos. Es importante que hablemos de esto. Es importante que podamos definir y tener un concepto claro acerca de qué es la inmutabilidad. La palabra inmutable es lo contrario a mutable. Las cosas que mutan cambian, lo inmutable no cambia. Pero no solamente debemos adherirnos al hecho de que Dios no cambia. Muchas veces tenemos un mal criterio, tenemos un mal concepto de la inmutabilidad porque imaginamos a Dios simplemente como un ser inerte, como algo que está ahí pero que no puede hacer nada porque Dios no cambia. Y eso no es lo correcto. Cuando hablamos de inmutabilidad, me gusta pensar y me gusta verlo como algunos teólogos lo han definido, como la constancia de Dios. Más que pensar en que Dios es inmutable, en que Dios no cambia, tengo que pensar en que Dios es constante.
Un carro puede estarse moviendo a una velocidad constante, pero a la misma vez no está detenido. Es constante en su trayectoria, pero va avanzando en lo que hace. Dios es constante. Dios es siempre el mismo, pero siempre va actuando y siempre va trabajando en medio de nosotros. Otros prefieren hablar de la inmutabilidad de Dios como la fidelidad de Dios, y lo hacen apuntando a cómo Dios se mantiene firme en lo que es, en lo que dice y lo que hace. Pero quisiera compartir la definición que más me gusta y que encuentro más completa en torno a esto y que nos puede ayudar. Es la definición que nos da Wayne Grudem en su libro de Teología Sistemática. Wayne Grudem dice lo siguiente: la inmutabilidad significa que Dios es inalterable. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Me encanta esa definición porque lo combina todo. Él nos está diciendo Dios es constante, Él es inalterable en su ser, en sus perfecciones. Él es inalterable en sus propósitos y sus promesas. Pero a la misma vez, sin ser inalterable, Dios sigue obrando en medio de nosotros. Dios sigue avanzando y sigue dándonos respuesta diferente en cada una de nuestras situaciones diferentes. Usando esa definición y lo que nos enseña ahí, yo quiero en el día de hoy que veamos y que identifiquemos la inmutabilidad de Dios a través de 3 principios. En primer lugar, Dios no cambia en su ser, Dios no cambia en sus propósitos y Dios no cambia en sus promesas. Vamos a comenzar viendo que Dios no cambia en su ser. ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos cuando hablamos de esto? Cuando hablamos de que Dios no cambia en su ser, hacemos referencia a que Dios es el mismo eternamente. Es eternamente el mismo en las 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No cambian desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios. En el texto que tomamos como base en el día de hoy, Malaquías capítulo 3, versículo 6, cuando Dios dice yo no cambio, esa palabra cambio significa que Él no puede ser transformado, que no puede llegar a ser diferente en su esencia, que no puede perder su naturaleza o su naturaleza original. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que Dios es inalterable. Dios siempre es el mismo. En todo momento y en toda situación, Dios es siempre el mismo. Esa es la razón por la que Él y solo Él puede presentarse como se le presentó a Moisés en Éxodo 3:14, diciendo, yo soy el que soy. Está diciendo, yo soy el mismo hoy y por los siglos. Yo soy autoexistente, yo soy independiente, yo soy autosuficiente, porque yo soy inalterable, yo no cambio, no necesito nada fuera de mí para revelar mi naturaleza y mi esencia. El profeta Isaías y el apóstol Juan nos hablan de esto al identificar a Dios como el primero y el último. El primero y el último, el que fue, el que es y el que era. El que fue en la eternidad y el que será en la eternidad. Dios es el mismo siempre, Él no cambia. Míralo como lo dice el Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 al 27 dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido lo cambiarás y serán cambiados. Pero mira lo que pasa con Dios, versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El salmista está diciendo aquí, Señor, eternamente tú eres el mismo, tú no cambias. Mi hermano, Dios no cambia ni por el tiempo,
Dios no cambia ni por las situaciones, Dios no cambia por ninguna fuerza externa que quiera actuar en su contra o que lo quiera llevar a Él a actuar en contra de sus principios. Es como dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, cuando dice que en Dios no hay sombra de variación. La Nueva Traducción Viviente dice, Él nunca varía como una sombra en movimiento. Usted va caminando y usted puede ver las sombras como van cambiando alrededor de usted. De momento usted va caminando en el sol fuerte de mediodía y viene una nubecita y se interpone en el sol y usted dice, wow, qué bueno. Pero esa sombra cambia, movible, como dice las Escrituras, porque cuando la nube pasa, el sol vuelve a darle candela. Y en estos días nos está dando más candela que nunca. Yo no sé si fue que lo bajaron un chin o nos subieron a nosotros un chin. Pero de que está caliente, está caliente. Pero Dios no cambia. Dios no es como una sombra en movimiento. Y eso lo hace ser diferente a nosotros. Eso lo hace ser Dios. Porque usted y yo constantemente estamos cambiando. Una de las razones por las que más sufrimos los seres humanos son por los constantes cambios que tenemos que experimentar en nuestra vida. Experimentamos cambios nosotros y experimentamos cambios en los demás. Cambiamos físicamente. Hoy somos de una manera y mañana somos de otra. Hoy nos vemos de una forma y mañana nos vemos totalmente diferente. Cambiamos. Nacemos pequeñitos, algunos se ponen grandes y otros nos quedamos siendo pequeñitos. Pero cambiamos. Cambiamos nuestras emociones. Hoy nos sentimos de una manera y mañana nos sentimos de otra. Y a veces ni siquiera sabemos por qué nos sentimos de esa manera. Hoy usted está con una persona que es muy risueña y lo trata muy bien y mañana cuando usted viene a saludarlo lo encuentra con la cara dura. Esa persona no quiere hablarle. Nuestras emociones son cambiantes. Nuestras convicciones cambian muchas veces. Hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. Vivimos constantemente en esos cambios. Antes se nos enseñaba la familia de una manera, hoy se nos quiere enseñar la familia de otra manera. Las convicciones de los hombres cambian, esa es nuestra naturaleza, cambiar. Cambiamos porque no tenemos vida propia, no tenemos vida en nosotros mismos. Dependemos de factores externos para avanzar en nuestro camino. Cambiamos de distinta manera. Podemos cambiar de 3 formas distintas, por lo menos. Cambiamos a peor. Y por eso nosotros vemos e identificamos personas que decimos, ¿y qué pasó con esta persona? Un hombre tan serio. Y míralo hoy sometido a la justicia. Decimos, ¿y qué ha pasado con estos muchachos? Unos muchachos que fueron criados de una forma impecable. Y míralo cómo están. Cambiamos a peor. A veces cambiamos a mejor. Podemos mejorar cuando cambiamos. Y esos cambios se convierten en un halago para nuestra vida. ¡Wow! Esa persona está irreconocible. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Qué contento me siento! Mira cómo ha cambiado esa persona. Cambiamos porque nos convertimos en algo totalmente diferente. Y hoy vemos esos cambios más que nunca. Vemos un hombre que hoy es un hombre, pero mañana se ha transformado en una mujer. La mujer se transforma en un hombre. Vemos personas que son negras y luego se transforman en blancos. La transformación no sale muy bien, pero se transforman en blancos. ¿Verdad? El problema es que yo nunca he visto un blanco que se quiere transformar en un negro. ¿Qué cosa? Pero sí, vemos negros que se transforman en blancos. Vemos personas que se quieren transformar en animales. Hay un hombre, no recuerdo exactamente el nombre ahora, que se transforma en un perro. Y él sale a trabajar y cuando llega a su casa se pone un traje completo como un perro porque él dice que su esencia es ser un perro dálmata. Y se pone un traje y lo trancan en una jaula.
y su esposa sale con él con una correa y él caminando como si es un perro. Y lo lleva al parque para animales. Y él dice que ahí está su libertad y esa es su verdadera felicidad. Cambiamos, pero Dios no cambia. Dios nunca puede cambiar a peor porque Dios no puede degradarse. Dios no puede cambiar a peor porque en Él no hay pecado. Dios siempre es Dios. Él no puede negarse a sí mismo, dice las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dios no puede negarse a sí mismo, entonces Él no puede cambiar a peor. Él no puede dejar de seguir siendo amoroso, de seguir siendo fiel. Él no puede dejar de seguir siendo santo. Él no puede dejar de seguir siendo eterno. Él no puede dejar de seguir siendo Dios. Él siempre es el mismo. Él no cambia a mejor porque Él es completo en sí mismo. Él es perfecto. ¿Qué puede mejorar Dios? Piense por un momento y dígame, ¿qué Dios puede mejorar? Dios no puede cambiar. Dios no puede cambiar de forma porque Él no puede cambiar su esencia. Dios nunca será menos poderoso, por eso Él es el omnipotente. Dios nunca podrá ser más sabio, por eso Él es el omnisapiente, el que todo lo sabe. Dios nunca dejará de ser santo, 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 porque Dios nunca cambia. Mi hermano, eso es una gran noticia para nuestra vida. No hay una cosa mejor y que garantice más nuestro bienestar que saber que Dios no cambia. La garantía de nuestra vida está en saber de que a pesar de yo ser pecador y poder ser cada día más pecador, Dios nunca será menos santo. La garantía de nuestra vida está en saber que su amor nunca dejará de actuar en favor de nosotros. La garantía de nuestra vida y nuestra seguridad está en saber que aunque yo puedo dejar a Dios, Dios nunca me dejará a mí. ¿Saben por qué? Porque Dios nunca cambia. Mi hermano, no hay situación difícil que usted esté atravesando que lo vaya a arruinar. ¿Saben por qué? Porque las situaciones del mundo cambian, pero Dios nunca cambia. Hoy yo puedo tenerlo todo y mañana puedo no tener nada, pero sigo teniendo aquel que nunca va a cambiar conmigo, que es Dios. La inmutabilidad de Dios garantiza nuestra vida, nos llena de seguridad, pero además debe servirnos a nosotros de inspiración. Dios nunca deja de ser santo, por tanto yo cada día debo ser más santo para ser cada día más como Dios. Yo cada día debo procurar ser más como Él, porque Dios debe ser el parámetro de nuestra existencia. Yo sé que Dios no cambia, entonces yo quiero ser como Él. Yo sé que yo voy a cambiar, pero voy a procurar en todos los días de mi vida parecerme más y más a Él. Lo segundo que nosotros podemos ver, el otro punto que podemos ver acerca de la inmutabilidad de Dios, es que Dios no solamente no cambia su ser, sino que Dios no cambia sus propósitos. Vamos a la Biblia, vamos a ver lo que dice la Biblia en torno a eso. Vaya conmigo al Salmo 33, mire lo que dice el versículo 11. Salmo número 33, el versículo 11, mira lo que dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Hay dos palabras importantes allí que yo quiero señalarte. En primer lugar, nos habla del consejo de Dios, y cuando nos habla del consejo de Dios, nos habla de la dirección de Dios, de su decisión en cuanto a su curso de acción. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios está persiguiendo con sus acciones, dice las Escrituras que permanecen. ¿Y sabe lo que significa permanecer? Que están constantemente en efecto. Dicen que permanecen firme, de pie, que están vigentes todo el tiempo, que permanecen en vigor. ¿Sabe lo que nos está enseñando ese texto allí? Que el consejo, el plan de Dios, sus designios, como dice un poquito más adelante, nunca cambian. Este texto nos muestra que Dios no cambia en lo que Él ha determinado. Sus decisiones, por más que yo haga y por más que el mundo haga, permanecen por encima del tiempo.
permanecen, son de generación en generación. Y eso incluye que aunque tú cambies, aunque yo cambie, aunque las circunstancias que nos rodean cambien, Dios no cambia. Sus propósitos no se detienen, no varían, son inalterables. Mira cómo lo dice el profeta Isaías, Isaías capítulo 46, los versículos del 9 al 11. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre. De mi propósito, en verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Mis hermanos, ustedes saben la cantidad de planes que yo he tenido en esta vida y que yo digo, esto lo voy a hacer así, y de repente no se hace. Y yo digo, quiero hacer tal cosa, y de repente alguien me dice, no, tú no vas a hacer eso, y no puedo hacerlo. Que yo digo, de aquí en adelante se va a hacer las cosas como yo diga, así, y estas son las normas. Y al día siguiente, el primero que rompe la norma soy yo. Pero ¿quién le puede decir a Dios no lo hagas? Dios ha dicho, tú vas a hacer esto o aquello. No, Señor, yo no lo voy a hacer. ¿Quién puede decirlo? ¿Quién puede decir, el propósito de Dios es este, pero vamos a dañar el propósito y no se va a cumplir? Yo no sé si usted está viendo esto, mi hermano, pero esto es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Yo puedo cambiar, pero estoy seguro en este mundo porque Dios no lo hace, Dios no cambia. Porque lo que Dios dijo que va a hacer, se va a hacer. Independientemente de que llueva, truene o ventee. Aunque el mundo ruja en su contra, lo que Dios dijo se va a hacer. Nosotros rechazamos los propósitos de Dios para nuestra vida, pero Él nos rechaza los de Él para nosotros. Yo puedo decir, yo no quiero, pero Dios dice, yo quiero. Y a mí me pasó eso. Y ustedes lo saben, se lo he dicho en muchas ocasiones. Por mucho tiempo yo dije, yo, pastor, ni loco. Yo tenía una meta clara en mi vida. Lo que yo quería hacer. Y yo hice todo lo posible para lograrlo. Pero Dios dijo, eso no es lo que yo quiero. Y al final de cuentas, mírenme aquí. Lo que Dios dijo, eso es lo que va. Aunque nosotros los hombres no queremos. Él nos ha escogido para ser suyos. La Biblia dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Saben qué? A pesar de Dios haber dicho eso, nosotros lo hemos cambiado a Él. Lo dejamos, lo abandonamos por ídolos que levantamos en nuestros corazones. Pero déjame decirte algo, mi hermano, el propósito de Dios sigue vigente para tu vida. Aunque ahora tú quieras irte al sur, el propósito de Dios de que tú vayas al norte sigue vigente. Y en algún momento, como dice el profeta Isaías, con certeza Dios hará que eso suceda. Haz lo que tú quieras. Olvídate de Dios si quieres. Conviértete en la peor persona que tú puedas. Pero déjame decirte que ciertamente en algún momento el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque ¿quién podrá decirle a Él que no se hará su propósito? Dicen las Escrituras. Dios no cambia sus propósitos. Vamos a ver esto ilustrado en las Escrituras. Mira el capítulo 29 del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 29, mira lo que dice el versículo 11. Y vamos a ver algunos escenarios donde claramente podemos ver que el propósito del Señor no cambia. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Por tanto,
porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes, el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Vamos a hacer un poquito de historia rápidamente. Dios escoge un pueblo, Israel, lo saca de Egipto, le da la tierra prometida. Allí ellos dejan a Dios y dicen: nosotros no queremos ser gobernados por los profetas y los jueces, queremos un rey. Dios le da un rey. En el reino, ya siendo una monarquía, el reino se divide y ellos abandonan a Dios. Y Dios los castiga y ellos son destruidos como nación y llevados en cautiverio. Y aquí en Jeremías capítulo 29 versículo 11, Israel está en el cautiverio de los babilonios bajo el rey Nabucodonosor. Me imagino que al llegar a aquella tierra ellos se estaban preguntando: ¿y ahora dónde está Dios? ¿Y ahora qué hacemos? Dios nos ha dejado, y ese era el Dios que prometía que iba a estar todo el tiempo con nosotros. Y Dios le habla a ellos por medio del profeta Jeremías. Le manda una carta y le dice: ustedes no están en su tierra ahora, no importa. Le dice: cásense, tengan hijos, multiplíquense. Dice: es más, busquen el bienestar de la tierra donde están ustedes. Y cualquiera piensa: y esa locura, Dios, pero estos son los enemigos y tú me estás mandando a buscar el bienestar de ellos. Y le dice: sí, busquen el bienestar de ellos, no importa, hagan su vida. ¿Saben por qué? Dice el Señor: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Porque ustedes han cambiado y me han dejado, pero yo no los he dejado a ustedes, dice el Señor. No hay problema con eso, sigan la vida. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que mi propósito se va a cumplir. Porque ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, dice el Señor, cuando me busquen de corazón. Dice: me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. ¿Saben lo que está diciendo el Señor? Váyanse, háganlo, no hay problema, porque ustedes cambiaron, pero yo no cambio. Ustedes se fueron, pero yo estoy aquí. Pero yo sigo igual estando para ustedes. El propósito de Dios no cambia. Vamos de nuevo a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver un poquito del panorama de lo que estaba sucediendo allí. El Señor le dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Que no solamente ellos se habían ido al destierro, sino que se habían sumergido en una vida de orgullo y de apatía espiritual. Y habían dejado mucho más a Dios. Y Dios comienza a reclamarle al pueblo. Y ellos, como un muchacho malcriado, le paran el pechito al Señor. Y les recriminan a Dios y le contestan. Está como un muchacho que uno le dice algo y se para y le responde de mala manera a su papá. Así estaba el pueblo. Así estaba el pueblo. Dios le dice: porque ustedes han hecho tal o cual cosa. Y ellos dicen: ¿y cómo nosotros hicimos eso? Habían desafiado totalmente al Señor. Y después que el Señor les recrimina todas esas cosas a ellos, el Señor les dice: ustedes, hijos de Jacob, y quiero comenzar por ahí. Si usted recuerda la historia de Jacob, Jacob era un engañador. Engañó a su hermano, le robó la primogenitura. Luego a su suegro Labán lo engañó con las ovejas. Y nosotros decimos
lo pensamos tal cual nosotros somos. Sí, pero Labán lo engañó a él primero. Pero no, a nosotros no nos dicen si a ti te engañan, engaña. A nosotros nos dicen que seamos como Dios. Dios le está diciendo, ustedes son hijos de unos engañadores y son igualitos que Él. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Ustedes son unos traicioneros. Me han dejado negligentes espiritualmente, orgullosos. Pero Dios le está diciendo, aunque ustedes han cambiado, yo no he cambiado. Es decir, ustedes dejaron el propósito por el cual yo los llamé de ser un pueblo santo, pero yo no los he dejado. Yo no cambio, dice el Señor. Dios no cambia sus propósitos. Dios es constante. Él es inmutable. Mira otro escenario que nos ilustra esto. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 23. Dios nos da un regalo, Hechos 2, 23. Dios, cumpliendo su propósito de restaurarnos a pesar de que lo habíamos dejado, envía a su Hijo Jesucristo por nosotros. ¿Y qué dicen las Escrituras? Juan capítulo 1, a lo suyo vino, ¿y qué hicieron los suyos? No lo entendieron, no lo comprendieron, lo rechazaron. Pero a pesar de eso, Dios envió a Cristo a la cruz. Y mira lo que dice Pedro predicando. Hechos capítulo 2, versículo 23. Este que fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, yo digo que amo a mis hijos y los amo con locura. Y a veces yo digo, le voy a dar esto a ellos. Y ellos se portan mal, porque ellos se portan mal. ¿Y ustedes saben lo que yo hago? Yo, es más, no le voy a dar nada. Y no se lo doy. Dios manda a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Y dice la Biblia que lo rechazamos, lo maltratamos, al punto de que como un vil criminal lo llevamos a la cruz. Y Dios dijo, es más, se van a fuñir todos ahora. Dios no cambió su propósito. Dice Pedro predicando, como Dios no cambia su propósito, por su propósito, Cristo fue a la cruz. No fue por la fuerza, no fue por la política, no fue por el poder que tenían los fariseos, fue porque el plan de Dios no cambia. Y el plan de Dios era que Cristo fuera a la cruz para que tú y yo en el día de hoy pudiéramos recibir el perdón de nuestro pecado y vivir con Él eternamente y para siempre. Qué noticia más maravillosa esa. Qué maravilla, mi hermano, es saber eso. Qué grande es nuestro Dios. Qué digno de alabanza y de reconocimiento es Dios. Tú y yo vivimos cambiando y vivimos dejando a Dios. Pero Dios nunca nos deja porque Él no cambia. Mi hermano, la inmutabilidad de Dios es algo tan maravilloso que es lo que garantiza la gracia de Dios para nuestra vida. Tú y yo pecamos antes de venir aquí. Probablemente estamos pecando aún sentados ahí donde cada uno de ustedes están. Vamos a pecar cuando salgamos de aquí. Pero la gracia de Dios está garantizada para nuestra vida porque Dios no cambia. La gracia de Dios está garantizada porque su propósito permanece para siempre. Dios quiso salvarnos y hacer de nosotros un pueblo para su deleite. Y tú y yo, aunque no lo podemos amar a Él, para que eso se cumpla, Él ha decidido amarnos a nosotros primero. Dios no cambia su propósito. La firmeza de su propósito garantiza la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero no solamente garantiza la gracia de Dios, sino que es una noticia maravillosa para nuestra vida porque nos lleva a ver que nuestro pecado no estremece el trono de Dios.
Su gracia está garantizada porque Dios sigue estando en su mismo lugar. Él sigue reinando en el cielo y en la tierra. Lo que tú y yo hagamos no va a estremecer a Dios ni lo va a hacer cambiar. Mientras tú y yo aportamos nuestro pecado para que Cristo fuera a la cruz, Dios aportó su inmenso amor mandando a Cristo a la cruz para que tú y yo podamos ir al cielo. Su constancia, su inmutabilidad, la firmeza de sus propósitos es lo que garantiza que tú y yo podamos vivir en este momento. Es lo que garantiza nuestro perdón. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 43, cuando Dios dice, soy el que borro tus rebeliones. ¿Saben por qué? Por amor. ¿A quién? A mí mismo. No por amor a ti ni por amor a mí, es por amor a Él. Porque Él no cambia. Porque Él sigue siendo el mismo. Hoy, mañana y siempre. Eso es lo que nos da la oportunidad de venir al trono de la gracia y pedir perdón y ser perdonados. Y ser perdonados. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. La Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, hay un solo propósito que permanece para siempre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, su Hijo, su propósito para que usted y yo podamos ser salvos y vivir con Él para siempre. Permanece para siempre. Pero hay algo bueno también. La inmutabilidad de Dios nos libra de una vida de incertidumbre. Nos libra de una vida de incertidumbre. Porque no importa lo que esté sucediendo, Dios es el mismo. Nosotros vivimos en un mundo incierto y cada día pasa algo diferente. Y cada día la vida se complica más. Y cada día estamos esperando un maltrato distinto. Pero hay algo que podemos esperar sin dudar cada día, y es que nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Con Dios no hay incertidumbre. No puede haber incertidumbre personal porque tu vida no depende de lo que el mundo te da, depende de Dios. La vida está cambiando, pero Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Yo no sé qué va a pasar conmigo en 5, 10, 15 años, pero Dios lo sabe. Y así como Él te ha sostenido hasta el punto en el que Él te seguirá sosteniendo, ¿por qué tener una vida de incertidumbre? Cuando la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios permaneceremos para siempre porque Dios no cambia. No puede haber incertidumbre familiar, mi hermano. No puede haber incertidumbre familiar porque aunque la situación esté difícil, Dios sigue estando ahí. Su propósito no cambia. Si el propósito de Dios es que tu familia se pierda, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, tu familia se va a perder. Pero qué tranquilidad da saber que no importa lo que yo haga, si el propósito de Dios es que mi familia se salve, no importa lo que yo haga o lo que ellos hagan, ellos se van a salvar. Mis hermanos, eso es un gozo enorme para mí. Y yo quiero que lo sea para ti también. ¿Por qué vivir una vida de incertidumbre cuando Dios no cambia? ¿Por qué? Yo no tengo nada de qué comer. Mi hermano, y el Señor no ha dicho que Él suplirá todas tus necesidades conforme a su gracia. Y tú lo has visto suplirte. Confía en Dios. Confía en Dios. Pastor, me acaban de declarar que tengo un cáncer terminal y me quedan 2 meses de vida. Gloria a Dios. Vas a salir de la amargura de este mundo, te vas con Cristo. Pero déjame decirte algo, mi hermano. El mismo Dios que te mantuvo en salud es el mismo Dios que te va a mantener en la enfermedad.
No dejes que la incertidumbre se apodere de tu vida al punto de que el temor no te deja avanzar. Dios está en su trono y sigue siendo el mismo, hoy, mañana y siempre. Por los siglos de los siglos, Dios será el mismo Dios. El Dios que abrió el mar rojo es el Dios que te está cuidando. El Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el Dios que te está cuidando. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a los efesios, que ese poder que obró en Cristo es el mismo poder que está obrando en nosotros en el día de hoy. Que el mundo no te engañe, atemorizándote, llevando a vivir una vida de incertidumbre. Recuerda, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es el mismo Dios. Dios es el mismo Dios. Dios es inmutable. Y lo que vemos es que las Escrituras nos enseñan que Él no cambia su ser, que Dios no cambia su propósito. Y déjame decirte algo más, mi hermano. Para que cuando lo que está pasando a tu alrededor estorbe tu vida y tú entiendas que está estorbando los propósitos de Dios para ti, o cuando tú ves algo que debe suceder y tú no lo ves, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que debemos hacer? Sigue confiando en Dios, porque hay algo más que yo quiero que tú sepas. Y es que Dios no cambia en sus promesas. Lo que Dios dijo, se hará. Los hombres prometemos y no cumplimos por múltiples razones y con múltiples excusas. Estamos acostumbrados a fallar y a que nos fallen. Eso nos llena de inseguridad. Pero en Dios todo es seguro. Él cumple lo que ha prometido. La palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en ese mismo texto dice que todo lo que Dios ha dicho, lo hará. La palabra de Dios dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Confía en Dios, porque Dios no cambia sus promesas. Él ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no siento a Dios, pero Dios está ahí. Dios me ha dejado, no, nunca. Él prometió que iba a estar contigo y Él está ahí todos los días hasta el fin del mundo. Dios está ahí. La inmutabilidad de Dios debe llenar nuestra vida de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que Él vuelve por nosotros. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que un día, en medio de la turbulencia del mundo, tú y yo vamos a escuchar la trompeta del Señor. Y dice la Biblia que lo vamos a ver venir desde el cielo. Y Él nos va a llevar con Él a estar eternamente y para siempre. Porque Dios no cambia sus promesas. No pongas tu esperanza en las cosas de este mundo, ponle en las manos de Dios. No pongas tu esperanza en que yo voy a conseguir algo mejor. Lo mejor está en Dios. No pongas tu esperanza en que mi esposo va a cambiar. No pongas tu esperanza en que mi esposa va a cambiar. Mis hijos serán grandes profesionales. Pon tu esperanza en Dios. Porque tu esposa te puede dejar y tu esposo también. Y tus hijos, después que tú le des tu vida, ¿sabes lo que pueden hacer? Te pueden dejar y no volver jamás. Pero Dios, que está en los cielos, no cambia. Y Él no te dejará jamás. Y Él va a garantizar tu vida. Él te va a llenar de confianza y te va a llenar de esperanza. Porque Él eternamente y para siempre será el mismo Dios. Mis hermanos, nuestra vida en este mundo pende de un hilo. Nosotros tenemos que asegurarnos. La única forma de asegurarnos es conocer a Dios. Dios hemos visto que es autoexistente y por eso Él es Dios. Dios es santo, santo, santo. Pero
hay algo importante que nunca se te debe olvidar: Dios nunca cambia. Que Dios nunca cambie es el ancla que agarra tu vida a este mundo. ¿Qué hacemos entonces viviendo lejos de Dios? ¿Cómo tú puedes vivir separado de Dios? Tenemos que buscar al Señor y buscarlo con una conciencia diferente. Buscarlo sabiendo que Dios no es algo para el momento, Dios es algo para toda la vida. Tenemos que buscarlo sabiendo que la garantía de nuestro bienestar en este mundo y en el mundo venidero está en Dios, porque Dios no cambia. Entonces, ¿qué debemos dejar de hacer? Dejar de confiar en el mundo y confiar más en Dios. Dejar de tener tu vista puesta en la tierra y ponerla en el cielo, porque Dios es el único que te garantiza la vida, porque Dios no cambia. Dios no cambia su esencia, su ser, Él siempre es Dios. Dios no cambia en sus propósitos, Dios no cambia sus promesas. Aférrate a Dios y comienza a vivir una vida de tranquilidad en Dios por medio de su Hijo Jesucristo.